Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al Señor Jesús. Vamos a buscar en la maravillosa palabra de Dios. Un saludo especial para todos, para el hermano. Qué bendición, qué alabanzas tan lindas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 6, verso 46. Evangelio según San Lucas, capítulo número 6, verso 46. Vamos a leer hasta el 49. Y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Gloria al Señor Jesús. Bien, pueda, siéntese, iglesia del Señor. Dios me ha permitido en esta noche un tema que dice: familias que edifican en obediencia. Gloria al Señor. Familias que edifican en obediencia. Y quisiera mostrarles un video que está por allí. Póngale un poquito de volumen, porfa. Vemos cómo esta casa se derrumba. Esto no es IA, es algo que pasó real. Póngamele allí pausa. Bueno, quisiera contar este suceso que vimos, y aconteció en una isla de Carolina del Norte. Y no tuvieron en cuenta los dueños de esta casa los parámetros para edificar. Y fue viral el colapso de esta casa, edificada en arena o en tierra. Y los dueños de esta casa tuvieron la pérdida de su bien. Y fuera de esta, los vientos que escuchábamos y las aguas que se acercaban a las playas derrumbaron no solamente esta casa, sino más casas que habían cerca de esta. Y estos vientos y este mar enfurecido no tuvo clemencia de estas casas que estaban mal edificadas. Y seguramente cuando ellos comenzaron a edificar, hubo gente que les dijo del peligro, ¿cierto?, de construir cerca del mar y más en arena o en tierra. Pero ellos se pasaron esta construcción por alto y perdieron todo. Amén. Y en el texto que leímos hay una pregunta del Señor Jesús que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y este texto es más bien un reclamo que el Señor hace, y es que al Señor le gusta que reflexionemos de cómo estamos, de cómo está nuestra relación con Él. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y muchas veces somos Señor tal cosa y somos Señor tal otra, y somos Señor, Señor, Señor. Pero ¿cómo está nuestra obediencia a Él?
Aló. ¿Cómo está nuestra obediencia a Él? Familias, amigos que nos acompañan en esta noche, nuestra obediencia a Dios es necesaria, es importante. Dios reclama obediencia en cada uno de los que estamos acá. Dios reclama obediencia en las familias. Dios reclama obediencia a los amigos que han venido en esta noche. Y es una pregunta que el Señor hace. Y es una pregunta que es ese reclamo del Señor que dice que no, ¿por qué no hacéis lo que yo digo? Y si Él nos calificara en esta noche en el área de obediencia, ¿cuál sería nuestra calificación de Él hacia nosotros? Si Él nos calificara en esa área de obediencia a Él, si hay alguien que conoce todo, es el Señor. Amén. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios tiene atributos especiales, Dios tiene un poder grande y especial, es el único que lo tiene. Y Dios puede estar en todo lugar y es el único que conoce la vida de cada uno de los que estamos acá. El señorío de Jesús en la vida de una persona o en el centro de nuestro hogar implica entregarle cada área de nuestras vidas a Él y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Y no solo de labios, porque de labios es muy fácil decir Señor, Señor, yo te alabo. Señor, Señor, yo te adoro. Señor, Señor. Es muy fácil de labios hacer muchas cosas o decir muchas cosas, pero la fe genuina se demuestra con hechos. Una fe genuina en las cosas del Señor se define y se demuestra con hechos, con obras de obediencia a Él. Y esa obediencia trae unos frutos que de ella derivan. No es solo decir tener fe, iglesia del Señor, familias. No es solamente decir yo tengo fe en Dios, como muchos lo hacen afuera. Muchos afuera dicen tener fe en Dios, pero sus obras son contrarias a esa fe. Gloria al Señor. Y nosotros no podemos ser así. Debemos ser una iglesia, debemos ser familias que tengan fe, pero también que tengan obras en el Señor. También que haya una práctica de las enseñanzas que Dios nos da constantemente. Porque Dios constantemente nos está hablando por medio del hermano, de la hermana, de los pastores. Siempre hay enseñanza del Señor. No nos ha faltado palabra en esta iglesia de Bello Horizonte. El Espíritu Santo ha usado los predicadores de una manera y de otra, y ha usado de una manera especial al que se para acá. O cuando usted está allá en la casa y está leyendo la Biblia, Dios también te habla por medio de ella. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El texto sagrado dice en Santiago capítulo 2, verso 14. Santiago capítulo 2, el verso 14 nos dice: la fe sin obras es muerta. Y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Gloria al Señor. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Y es que a Dios le agrada, y es que Dios quiere que profesemos una fe, pero a la vez de que también vayan nuestras obras delante de nosotros. Porque es necesario, es menester poder escuchar, poder oír la palabra del Señor, pero también poder aplicar lo que escuchamos, poder obedecer esas enseñanzas que a diario el Señor nos está entregando. Gloria al Señor. Y es necesario obedecer al Señor. No es solo decir te amamos, Señor, y vivir una vida como si fuera una fantasía, como si fuera un cuento de hadas. Una vida sin entrega a Él, sin obediencia a su palabra, sin tener un buen trato en el hogar. Porque esto pasa mucho. Venimos y escuchamos la palabra del Señor y llegamos a nuestros hogares a acabar hasta con el perro. Y esto no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que cuando vengas acá, llegues a tu casa y que haya un buen trato con ese esposo, con esa esposa, con esos hijos y viceversa, los hijos con los padres. Y es que este es el resultado de las enseñanzas del Señor. Y es que esto es poner por práctica la palabra de Dios. Amén. Dios nos enseña cada día. Dios siempre está ahí presto para aconsejarnos, para ayudarnos, para levantarnos, pero es de nosotros dejarnos ayudar de Él, dejarnos aconsejar de Él. Amén. Porque Dios habla al hombre de una o de dos maneras o de diferentes maneras, pero el hombre no entiende. Y esto pasa por el orgullo en el corazón. Y esto pasa por la falta de humildad. Y esto pasa porque hay veces que nos creemos los que más sabemos. Gloria al Señor. Y qué bueno poder tener un corazón dispuesto, poder tener unos oídos dispuestos a oír la palabra del Señor, pero también hacerla. Y también tener obras, que es lo que Dios reclama. Gloria a Dios. Y si tienes un hogar es porque Dios te lo permitió. Así que lo debes conducir como a nuestro Dios le agrada. Y quiere, porque Dios es quien nos permite las cosas. Y así como Él nos da algo, también desea el Señor y quiere que seamos buenos administradores de lo que Él nos da. Porque muchas veces no somos buenos administradores de lo que Dios nos da. Muchas veces no valoramos lo que Dios nos da. Y nos olvidamos de lo que Él ha hecho. Nos olvidamos cuando estuvimos nosotros orando por ese esposo, por esa esposa, incluso por los hijos. Y como que nos olvidamos de todas esas cosas y empezamos a hacer las cosas sin contar con Dios. Pero no nos podemos olvidar, porque Dios está ahí y Él no olvida. ¿Y cómo vamos a pedir más? ¿Cómo le vamos a pedir más al Señor si nuestros actos no son los mejores? Gloria al Señor. Y vamos a ver en Primera de Juan capítulo 3 verso 21 y 22. Primera de Juan capítulo número 3 21 y 22. Gloria al Señor. Y dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Gloria al Señor. Entonces, el Señor en esta palabra maravillosa que me encantó, mis hermanos, cuando la leí, nos dice: si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y muchas veces el corazón nos reprende y nos dice: no trataste bien a ese esposo, no trataste bien a tu esposa.
como que no estás ayudando mucho en la casa, como que siempre hay una dificultad cuando te habla tu esposo, cuando te habla tu esposa, como que siempre hay una rencilla o hay una pelea, y ahí está el corazón reprendiendo. Y incluso con el corazón así no es fácil orar, no es fácil ni levantar las manos a buscar a Dios, porque está ese corazón ahí mostrándote, está esa conciencia ahí diciéndote: mira lo que pasó, debes solucionar. Y muchas veces pasa que en los hogares se dejan las cosas así mucho tiempo, y está ahí la amargura y está el dolor, pero no se hace nada para organizar las cosas. Y esto pasa mucho en los hogares, de que se dejan las cosas así y pasan meses y pasan hasta años y no se solucionan las cosas, porque es como esperando de que el otro reaccione y que el otro venga y sea el que nos pida perdón, pero así no es con el Señor. Así incluso cuando nosotros no seamos los ofendidos, Dios nos enseña a perdonar. Dios nos enseña a ir nosotros, aun cuando nosotros no seamos los que ofendimos. Porque el Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y tendréis descanso en vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y Dios nos enseña a ser diferentes. Amigo que has venido a este lugar, Dios nos enseña un camino diferente. No nos lo enseña como en la corriente que hay en el mundo, una corriente donde no se perdona, una corriente donde hay peleas, donde no importa dejar la esposa o el esposo por irse con otra, donde no importa dejar los hijos o las hijas por irse con otra y dejarlo todo tirado. La palabra del Señor nos dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y es que el matrimonio es de honra, y es una honra que el mismo Dios todopoderoso se la ha dado al matrimonio. Gloria al Señor. ¿Y cómo estamos en nuestro hogar? ¿Será que el corazón nos reprende por algo que no está bien en el hogar? ¿Cómo está tu corazón con tus hijos? Hay situaciones en el hogar que no dejan que haya una respuesta oportuna de Dios ante una petición. Si nuestro corazón nos reprende, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Gloria al Señor. Entonces muchas veces nos decimos: pero ¿por qué Dios no nos responde? Y aquí está la palabra del Señor. Gloria a Dios. Debemos tratar de solucionar esos problemas, esas dificultades que hay en el hogar, así no seamos nosotros los que hayamos levantado esa dificultad o esa ofensa. Gloria a Dios. Y el Señor dijo: todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Gloria al Señor. Y por eso la importancia de oír las palabras de Jesús, y no solamente oír, porque en estos versículos de este pasaje nos dice que tanto como el hombre que hizo como el que no hizo, todos dos oyeron la palabra de Dios.
O sea, no eran ignorantes de la palabra de Dios, eran personas que sabían. Y por eso, qué bueno que cuando cuando lleguemos a Él, podamos escuchar de verdad la palabra de Dios y ponerla por obra. Que haya un cambio en nuestro hogar, que haya un cambio como individuos. No podemos ser los mismos malgeniados de siempre. No podemos ser los mismos que no perdonemos y que demos ese mal ejemplo en el hogar. Debemos perdonar, debemos tener una actitud diferente en nuestra casa. Los hombres son cabezas del hogar. Y al ser el hombre cabeza, esto significa de que Dios lo ha puesto en un lugar importante. El hombre es líder del hogar. El hombre es guía del hogar. Y esto no significa que ser líder o ser cabeza es para que le sirvan al hombre las mujeres o los hijos como si fuera un rey. No, no, no. Antes, al contrario. Al ser un líder, al ser la cabeza del hogar, ese es el que debe más ayudar en el hogar. Es el que debe ayudar más en los quehaceres del hogar. Es el que debe de ir a la cocina, si la ve sucia, lavar esos platicos. No le deben de decir, porque es la cabeza del hogar. También tiene un papel en la casa fundamental. También debe de ir por la trapeadora y empezar a hacer milagros en el hogar. Y que lo vean y le digan: ¡qué milagro! ¡Qué milagro! Qué bueno que a partir de hoy empiece, hermano mío, a hacer milagros en la casa, a hacer milagros en el hogar, porque podemos hacer milagros, podemos coger la escoba, podemos lavar un plato, podemos lavar la ropa. Podemos ir a la tienda a traer el mercado, podemos llevar la bolsita de basura allá a la caneca. No nos tienen que repetir, no nos tienen que decir. Al ser el líder, usted tiene que mostrar ánimo en la casa. Decir: ¿en qué te puedo servir, amor? ¿En qué te puedo ayudar? Si la ve allá embalada, no es para que esté acostado viendo televisión o estar haciendo otras cosas, es de ayudar. Se sabe de que somos diferentes, que los roles son diferentes, pero debemos mirar en qué podemos ayudar en la casa, en el hogar, para que nuestro hogar sea de bendición. Gloria al Señor. Y a los esposos les dice también de que amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es un servicio como cabeza, como líder en el hogar, como guía, pero también es un líder que muestra amor a su esposa. Porque hay quejas de las esposas que dicen: es que mi esposo no me ama, es que mi esposo no se me acerca, es que ese esposo que yo tengo es frío y no me abraza. Incluso que llevan mucho tiempo hasta sin dormir juntos y qué problema con él. Y hay quejas y hay reclamos. Pero lo que Dios quiere en esta noche es que todas esas cosas se organicen y sepamos cuál es nuestro rol en el hogar. El hombre es el sacerdote de la casa. El hombre es el que debe poner el ánimo en las cosas de Dios, el que debe sacar adelante a la esposa, al hijo. Es el que debe decir: vamos para la iglesia, vamos que nos está cogiendo la tarde, lleguemos tempranito a orar. Es el que debe tener la iniciativa. Muchas veces pasa que son las esposas como empujando a ese hombre, empujándolo y ya no sabe qué hacer con él. No, no, no. Dios es un Dios de oportunidades. Debemos de valorar, debemos aprovechar las cosas que Dios que Dios nos da para disfrutar. Gloria a Dios. Debemos de cuida a esa esposa, hermano casado. Y la esposa también debe de respetar a ese esposo, porque hay veces que pasa que en los hogares esa esposa trata mal al esposo y ve que él comete un error, porque humanamente cometemos errores, y empieza: es el angaruto. Hay poder.
y empieza a hablarle con unas palabras que se te está cayendo el pelo y empieza a hablarle cosas fuertes y así ustedes, hermanas, no lo crean, los hombres somos sentimentales y hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos ofenden y hay veces que nos dicen algo pequeño y eso como que, y yo no sé, es como una naturaleza que uno tiene, que uno como que se enchuquiza y qué rabia le da a uno y quiere uno irse de la casa para afuera, ¿cierto? El trato es importante en el hogar, de esa esposa hacia ese esposo. Debe haber respeto, debe haber palabras bonitas para ese hombre. Hay veces que los hombres son callados y de pronto no somos muy expresivos, pero qué bueno cuando esa esposa se va acercando y le empieza a decir a uno bombón. ¿Cómo estás de bonito hoy? ¿Qué te hiciste? Oiga, y uno ni se la cree y uno vea, qué bendición. Y quiere uno abrazarla y qué bueno esos detalles en el hogar y que ya no hayan rencillas, que ya no haya esa pelea, ese problema. Lo mismo los hijos a los padres. La Biblia le dice a todos los que somos hijos, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Y qué bueno como hijo de que ese padre o esa madre no nos hable tanto, porque muchas veces pasa que al hijo hay que hablarle 3, 4, 5, 6 veces para que pueda hacer algo. Y es diciendo, sí señora, sí señor, pero como a la 7ª vez de decirle, ahí sí va. Qué bueno poder ser hijos de esos hijos que cuando los padres hablen, tengan ese respeto y puedan obedecer a ese papá y esa mamá y hacer lo que le están pidiendo que haga. Porque la palabra nos dice que esto agrada a Dios y es justo. Que los hijos obedezcan a los padres agrada a Dios. Entonces podemos ver que sí hay un Dios que está interesado en nuestros hogares, en el trato que haya. Y qué bueno nosotros poder cambiar esa manera que traemos de vivir y poder transformar el hogar, que el hogar sea de bendición, porque tenemos tiempo. Dios no quiere que en los hogares se viva maluco. Dios no quiere que en los hogares haya una guerra constante. Y estas guerras hacen de que el enemigo y las huestes infernales lleguen y también influencien y que haya de que haya una catástrofe en nuestro hogar. Gloria al Señor. Ya voy a acabar, hermano. Eso era para 1 hora y me dejaron 15 minutos. Si viene la inundación y si el río da con ímpetu, y si oímos las palabras del Señor y las ponemos por obra, nuestra casa no se moverá. Nuestra casa estará segura. Y sabemos de que van a llegar dificultades y van a haber vientos y van a haber ríos fuertes que van a golpear en nuestra vida, en nuestra casa, pero si estamos edificados y fundamentados en las enseñanzas de Jesús, esas paredes de esa casa, esos cimientos no se van a mover. Porque Jesús es nuestra roca poderosa, porque Jesús es nuestro Dios todopoderoso, porque Jesús es nuestra ayuda, porque Él es nuestro protector, porque Él no se ha olvidado de nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y también está el otro lado. También está el otro lado. Y vamos a seguir leyendo porque tengo que terminar. Dice en el verso 49 de San Lucas 6: Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento.
contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y muchas veces pasa, que oímos la palabra y como que nos hacemos los sordos y seguimos haciendo las cosas que desagradan a Dios. Y dice que cuando llegó el río con ímpetu, cuando llegaron estos vientos, cuando llegaron estas calamidades a esta casa, a él no oír y no hacer, toda esa casa se vino a tierra, así como el video que vimos al principio. Y es que cuando somos desobedientes a la palabra del Señor, van a haber consecuencias catastróficas. Y este no es el fin de que Dios quiere para nosotros, porque la palabra dice de que los pensamientos de Dios hacia nosotros son de bien y no de mal. Dios nos quiere dar un buen fin, y por eso siempre nos está ayudando. Y por eso, ¿quién como el Señor? O sea, no hay nadie como Él, porque es un Dios que se preocupa. Un Dios que se preocupa por el anciano, un Dios que se preocupa por el adulto, un Dios que se preocupa por el joven, un Dios que se preocupa por el niño, un Dios que se preocupa por la familia. Es un Dios que está constantemente mirando cómo ayudarnos. Y qué bueno nosotros podernos dejar ayudar de Él. Gloria al Señor. Y me acuerdo cuando estaba en otra iglesia de que había un hermano que Dios lo usaba mucho en la iglesia, y lo veía uno a él para un lado y para el otro, y era un hermano que cantaba muy bonito y alababa a Dios muy hermoso, y lo admirábamos por su voz y cantaba hermoso. Y me acuerdo de que a él lo usaban mucho cantando, y uno se quedaba impresionado por esto. Y de un momento a otro se regó el rumor en la iglesia, y decían: ya saben lo que le pasó al hermano tal. Y empezaron a haber rumores de él, y empezaron a decir de que se había ido de la iglesia, y todos nos quedamos impresionados, porque era un hombre muy usado, un hombre que estaba siempre ahí en la iglesia. Pero llegaron los rumores que decían, es que conoció una mujer afuera del mundo y dejó su esposa, dejó su hijita y se fue tras de ella, y se le dañó todo. Se le dañó el hogar, el servicio a Dios, se le destruyó la vida. Y era un hombre que siempre estuvo ahí. Yo lo veía ahí, oyendo. Si me ayudan porfa con el piano. Y es que no se trata de venir y oír, es una parte. No se trata solamente de venir y sentarnos ahí a oír y llenarnos de palabra. La intención de la palabra es que nosotros la apliquemos, la obedezcamos, hagamos algo. Y mire la historia de este hermano que lamentablemente no oyó la voz de Dios, y tuvo una catástrofe enorme en su hogar. Y después nos dimos cuenta de que con esa mujer que se fue y que dejó a su esposita, que dejó a su hijita siendo una bebé, que dejó tirado los instrumentos de música, se los dejó a otro por irse detrás de una mujer del mundo que le había puesto el diablo. Más adelante esa mujer lo dejó y él quedó solo por allá, sin saber qué hacer, llevado. Se le había ido todo al piso. Oh, bendito el Señor.
Porque muchas veces se profesa conocer a Dios, pero con los hechos que hacemos lo negamos a Él. Y Dios no quiere que tengamos familias donde seamos nada más oidores. Dios quiere que seamos oidores y también hacedores. Dios no quiere que seamos oidores olvidadizos, sino que seamos practicantes de la palabra. Que marchemos, que escuchemos y hagamos las cosas. Aló, gloria al Señor. Se puede poner en pie. Hay que cavar, hay que hondar para poder levantar paredes seguras. Oh Dios, el Salmo 19. El Salmo 19 tiene un texto maravilloso. Oh, gloria al Señor. Salmo 19, verso 7. Nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Gloria a Dios. Y Él está en esta noche aquí en este lugar. Y si alguien quiere pasar a este altar, aquí están los pies del Señor. Solo Él conoce cómo está tu hogar. Solo Él conoce las dificultades que hay. Pero qué bueno correr a los pies del Señor. Gloria al Señor. Dios puede hacer algo en nuestra vida. Dios puede hacer que haya un cambio en nuestra vida, como esposo, como esposa, como hijo. Dios puede hacer que es el único que puede hacer que cambiemos, el único que nos puede ayudar a ser mejores en el hogar. Dios quiere hogares en Bello Horizonte bendecidos en su palabra. Dios quiere hogares que sean ejemplo en su hogar, en su casa, con los vecinos, con los amigos, que todos sepan que en Bello Horizonte hay hogares especiales, hay hogares que obedecen a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a invocar ese nombre. Oh, gloria a Dios. Familias que edifican en obediencia a Dios. Qué bueno ser esas familias que le creamos al Señor. Y si tenemos que doblegarnos a nosotros mismos, si tenemos que dejar eso que sabemos que nos hace daño, dejarlo a los pies del Señor. Porque la Biblia dice: echa sobre el Señor tus cargas y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Oh, y Él está aquí en esta noche. Oh, Jesús de Nazaret, te pido por los hogares de Bello Horizonte. Oh, Señor Jesús, tú conoces cada situación de los hogares de los amigos que han venido, Señor. Ayuda a los hogares de los amigos, las dificultades que se le presentan. Oh, Dios, necesitamos tu ayuda, tu intervención, Señor. Ayúdanos, Señor. Aquí estamos para oír, pero también estamos para obedecerte. Aquí estamos para oír tu palabra los martes, los jueves, los viernes, los domingos, pero también para obedecerte. Pero porque no es posible cometer los mismos errores en el hogar, escuchando tanta palabra constantemente, tanta palabra y palabra y palabra, y cometiendo los mismos errores y los mismos errores siempre. Debemos de cambiar,
Debemos de obedecer al Señor Jesús. Unidos, unidos en su nombre, unidos en este mundo, paz y amor tenemos en este mundo, paz y amor tenemos. Unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por este mundo cantando amor. La gloria de Jesús en ti resplandecerá y todo se llenará de amor y de paz. La gloria de Jesús en ti resplandecerá y todo se llenará de amor y de paz. Y todo se llenará de amor y de paz. Y todo se llenará de amor y de paz. Hermanos, qué bendición de palabra, mis hermanos. Nuestra familia es nuestro primer ministerio. Antes de querer hacer algo aquí afuera o aquí dentro de ese templo, tenemos que mirar cómo estamos en nuestro hogar. Dios necesita familias sanas. Las familias constituyen la iglesia. Y no podemos estar haciendo afuera lo que no hacemos dentro de nuestros hogares. Amén. Vamos a orar para despedir este precioso servicio. Pero antes les quiero compartir la asistencia en esta noche. Fue de hermanos 34, hermanas 65, niños 9, visitas 7, total 115. Esa fue la asistencia en esta noche. Vamos a dar gracias a nuestro Dios. Y recordemos, hermanos, que lo más importante es hacer lo que Dios nos manda. No solo oír, sino hacer. Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios, porque en esta noche, mi amado Jesús, has hablado a nuestras vidas. Nos exhortas cada día, Señor, nos corriges. Oh, mi Dios, cuando tú ves que de pronto nos estamos desviando, entonces llegas allí justo a tiempo, como ese padre, ese consejero, ese fiel amigo, Señor. Yo te pido, mi Dios, por las familias de Bello Horizonte, Señor.